la importación y distribución de combustible que estaba en manos de Petroecuador. Hasta ahí alguien puede decir, sí, bueno, que lo haga el sector privado. Perfecto, pero con su plata. No, los tanques, las tuberías se las va a dar Petroecuador. Entonces, si ahí está la plata del pueblo ecuatoriano en esa inversión, ¿por qué el negocio no es para Petroecuador? Y si quieren, compitan, pero hagan sus propias inversiones. Están vendiendo, se están llevando en peso al país, entendamos. No están enfrentando la crisis, están aprovechando la crisis para, como dicen nuestros jóvenes, entucarnos el neoliberalismo. El resto es cuento, que no había plata, entonces ¿por qué eliminaron el impuesto a la importación, por ejemplo, de papel periódico? ¿No? Que no había plata y ofrecieron plata por aquí, por 50 millones para policía, acuérdense todo eso. Que no había plata y pagaron en marzo 1.200 millones de dólares de deuda externa, incluso anticipadamente. Que no nos vengan con cuentos, ya basta de echarle la culpa a Correa, no sean mediocres. Se están llevando en peso al país y en la peor crisis no están preocupados en enfrentar las crisis, sino en privatizar hasta el alma. Economista Correa, dicen que hay un déficit que supera los 10.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares, y que este ajuste es inevitable, que es necesario el despido masivo de trabajadores, que es necesario la reducción de los salarios, que es necesario inclusive suspender el pago de intereses de la deuda externa. Si usted fuera el presidente del Ecuador en estos momentos, ¿cuál sería el plan B que hubiese tomado Rafael Correa para evitar esto? Reducción de salarios, despido masivo de trabajadores, reducción del presupuesto para las universidades, suspensión de pago temporal de los municipios. ¿Qué hubiese hecho el economista Correa? No sería el plan B, sería el plan A1, la regla de oro en crisis como la actual, que es crisis planetaria. La crisis no la ocasionó el gobierno, la catástrofe sí, y nos lleva a una catástrofe mayor, nos lleva al precipicio. Pero en todo caso, recomendación del propio Fondo Monetario, Banco Mundial, de la CEPAL, regla de oro, cuidar empleo, puestos de trabajo, cuidar empresas, cuidar nivel adquisitivo. ¿Por qué? Porque eso mantiene, además el empleo obviamente, el nivel de bienestar y todo, mantiene el nivel de actividad de la economía. Aquí están haciendo exactamente lo contrario. Destruir empleo, permitir que se voten trabajadores en tremenda crisis, lo cual es mandarlos a la miseria. No respaldaron a las empresas, van a cerrar muchísimas empresas, sobre todo pequeñas empresas, sobre todo sectores de servicios como restaurantes. Y desde el propio Estado empezaron a votar trabajadores, porque eso es lo que está en la Carta de Intención del Fondo Monetario, por favor. La liberación de combustible, la privatización, la flexibilización laboral, la reducción del tamaño del Estado, la reducción de la burocracia, la reducción de los salarios del sector público, está en el acuerdo firmado en marzo del 2019 con el Fondo Monetario. Son tan criminales que están aprovechando esta crisis para cumplir con el Fondo Monetario. Pero era lo contrario, ni el fondo lo está exigiendo, porque no son tontos. Era cuidar empleo público y privado, cuidar empresas y cuidar nivel de ingresos. Nadie ha dicho que no son momentos difíciles, son dificilísimos, pero empecemos el ajuste por otros lados. Por ejemplo, que paguen los que más tienen. El año pasado ya decreció la economía, 0.5%. Sin embargo, escúchenme bien, luminenses, sin embargo, los banqueros rompieron récord en utilidades, nunca han ganado tanto. Mientras todo decrecía, mientras el tendero de la esquina vendía menos, mientras sus hijos no encontraban trabajo, mientras ustedes ganaban menos ingresos, los bancos rompían récord en utilidades. Lazo con su Banco de aquí ganó 70 millones de dólares. Fidel Egas, dueño del Amazonas, cómplice Moreno, con sus 3 bancos, Pichincha, Dainer, Rumiñahui, ganó más de 200 millones de dólares y los mandan fuera del país. Esto es inaudito, se lo dice un economista. No aceptemos lo inaceptable. ¿Cómo puede ser que se reduzca la economía y estos señores ganen más que nunca? Y no les cobran 20 centavos. Usted me ha dicho cómo financiar, cobrándole a los que más tienen, a los que han cogobernado en función no de los ríos, no en función de la pequeña empresa, no en función de la gran mayoría, en función de sus bolsillos, y se han llenado los bolsillos de riqueza, que sean los primeros en pagar, no les cobran 20 centavos. Se puede hacerlo en el 2016, con el terremoto, le pusimos un impuesto de 0.9% a las fortunas, patrimonio de más de $1 millón. No han hecho absolutamente nada al respecto. Más, obviamente, pedir financiamiento del Banco Central en lugar de dárselo al sector privado, y de esta no salimos sin ayuda internacional. Buscar financiamiento en multilaterales
como estamos haciendo un grupo de economistas del Fondo Monetario, ¿no? Pero cerraron todas las puertas de financiamiento, excepto la del fondo. Buscar una condonación o gran flexibilización de la deuda externa, solo ahí ahorramos unos 4.000 millones de dólares que tenemos que pagar este año, y buscar ayuda de países amigos, porque los países más ricos tendrán que hacer paquetes de apoyo a los países emergentes, porque esto será para todos un golpe duro, pero mucho más duro para las economías en vías de desarrollo. Entonces, no hay soluciones milagrosas, no es que se puede salir sin costo, pero sí se puede hacer pagar el costo a los que más tienen, no empezar a hacérselos pagar a los que menos tienen, y peor, quitar recursos a la educación. Ya mismo le voy a preguntar, usted que es un hombre que conoce mucho porque ha administrado este país durante muchos años, que nos dé de pronto una lista de cuáles son esas empresas que podrían colaborar más en esta crisis. Sin embargo, algunos economistas que no tienen mucha simpatía con su persona, como Dají, como don Spurrier, dicen que usted lo dejó embarcado al pobre presidente Moreno con una burocracia enorme, con un Estado obeso que se lleva casi todo el presupuesto del Estado. ¿Y qué me van a decir pues si son cómplices de Moreno y hablan desde sus bolsillos? Mire, ¿cuál es la diferencia? Yo, modestia aparte, soy PhD en Economía, saqué, me gradué con 3.9 sobre 4, algo así. Tengo 2 maestrías. Si me hubiera dado la gana, si hubiera sido amante del billete, me hubiera dedicado al sector privado, ser empresario, sería millonario. Y hablaría como economista, pero a la final defendiendo los intereses que represento. O sea, la autenticidad de nuestras posturas, algunos pueden creer que de buena fe que estoy equivocado, acertado, pero la autenticidad no la pueden negar. Yo sí puedo negar la autenticidad de esta gente porque pertenece a esos sectores, viven de esos sectores, están defendiendo intereses, no están defendiendo el bien común. Tengan la seguridad de que nosotros defendemos el bien común y sabemos lo que decimos. Pero además, jóvenes sobre todo, ya nos han engañado 3 años. 3 años. Culpa de Correa, que sobreendeudamiento, todo es mentira. Mira, aquí tengo las cifras oficiales. Esto es gracias al Fondo Monetario. El Fondo Monetario los obligó a transparentar las cifras oficiales. ¿Cuáles son las tonterías que se me decían, no? 60.000 millones de deuda en el 2016. Eso es más del 60% del PIB. Cifras oficiales, Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento Público. 2016, deuda externa 25.000 millones, 25.7% del PIB. 25.7%. Deuda total 38.000 millones, 38%. Nunca se pasó el 40% de ley. Y nos pusieron hasta juicio penal por esa mentira. Que además, si hubiese sido cierta, no era penal. Era lo sumo una falla administrativa. Pero no era verdad. Ahora sí, con este gobierno, en 3 años han subido la deuda externa en 15.000 millones. En 10 años nosotros nos subió 15.000 millones. Pero sembramos de obras todo el país, la provincia de Los Ríos, cada rincón de la patria. Estos, en 3 años, se han endeudado en 15.000 millones, 25.000 a 40.000 millones ha subido la deuda externa. Y no han hecho un poste alumbrado público. Lo que ha sucedido con esto ha financiado la fuga de capitales. Esto ha servido, como en Argentina, cuando el Fondo Monetario le dio 60.000 millones a Argentina, y por otro lado, las élites argentinas sacaron 70.000 millones de dólares. Esta plata se ha ido para financiar la fuga de divisas, de banqueros, de los cómplices de Moreno, mientras que se quedó endeudado el pueblo ecuatoriano. Y la deuda total, 54.000 millones, supera el 50%, final de 2019, esto ya es mucho mayor. Este gobierno que sobreendeudó al país, no han metido 3 años, pidan pruebas. En cuanto a la obesidad del Estado, o sea, pasen repitiendo tonterías. Pregúntenle, por ejemplo, cuánto es el gasto público con respecto al PIB, el principal indicador del tamaño del Estado, que no nos dice nada, porque depende de la realidad de cada Estado. Si yo privatizo hasta el agua, porque en Chile hasta el agua está privatizada, verá que reduzco pues el gasto público, porque la educación va a ser privada, la salud va a ser privada, y vea lo que está sufriendo esa gente con esta crisis, el coronavirus, con salud privada. Pero si yo creo que la salud, la educación son derechos y tiene que proveerla el Estado, va a subir pues el gasto público. El gasto público no es un indicador de buenas o malas políticas económicas, refleja principios, valores, realidad de cada sociedad. Pero de todos modos, pese a todas esas advertencias, si ustedes quieren, o contexto, veamos pues, y por aquí tengo la cifra, si me da tiempo la encuentro, ¿no? ¿Cuál es el gasto público del Ecuador? 37%. De Estados Unidos hasta hace unos años era 37%, con Trump bajó a 35%. ¿Cuál es el gasto público de los países más desarrollados? Verifiquen, Dinamarca, Noruega, 49%, 50%. ¿Cuál es el gasto público de Francia? 55%. Los franceses son una bestia y son países subdesarrollados seguramente. Por el contrario, los países más subdesarrollados, Sudán, ¿cuál es el gasto público? 12, 13%.
Usted está hablando tontería. Cuando les digan el Estado obeso, bueno, muéstremelo con cifras, pero la cifra principal, el principal indicador, y lo invito a que me refuten de ahí, Spurrier y todo el resto juntos, ¿no? El principal indicador del tamaño del Estado es el gasto público con respecto a la producción, al Producto Interno Bruto. En Ecuador es 37% y estamos por debajo del promedio, por ejemplo, de los países más desarrollados. Esa es la realidad. Y cuando decimos reducir el Estado, algunos aplauden. Eso significa menos maestros para tus hijos, menos médicos en los hospitales públicos, menos policías. Queremos eso. Por favor, sepamos lo que buscamos y no nos dejemos engañar de esta gente que te insiste. Yo sí dudo de su autenticidad, porque hablan desde los intereses que defienden. Nosotros hablamos desde el bien común, porque no nos debemos a nadie. Economista que no sea Correa. nuestro pueblo, obviamente. Sí. Economista Correa, para no dejar allí alguna cosa pendiente, aquí han repetido muchísimas veces que usted no dejó un centavo, pero usted ha señalado y con cifras, con documentos, que sí dejó plata. ¿Cuánto dejó usted? ¿Cuánto dejó el gobierno anterior? ¿Cuánto dejó el gobierno anterior? Pero aquí ¿a qué llamas dejar? Por ejemplo, si vamos a reservas internacionales, se dieron más de 3.000 millones de dólares. Aquí están las reservas, ¿no? ¿Cómo subieron? Mire, esto es 2007, inicio de mi gobierno, estaban por aquí. Miren cuánto subieron y se mantuvieron altos. Y este gobierno es el que los empezó a bajar. Pesa 15.000 millones de deuda externa. La reserva se alimenta con las divisas, los dólares que entran. En este caso pueden ser cosas muy sanas. Vender más de lo que compramos al exterior. Sería una fuente muy sana de incremento de reservas. También puede ser porque me prestaron 1.000 millones de dólares. Pero lo trágico es que este gobierno ha prestado 15.000 millones de dólares y las reservas siguen en el mismo nivel que las dejamos nosotros. Porque ha servido para financiar deuda. Pidan pruebas. Pero además, o sea, yo cuando llegué al gobierno, acuérdense que tenía apagones. 8 o 10 horas diarias. No había internet. No había Q911. Imagínense esta crisis, la cuarentena, sin hospitales, sin electricidad, sin EQ911. Ahí está invertida con patriotismo la plata del pueblo ecuatoriano. La liquidez es importante, pero también es importante todo eso que antes no existía. Estos señores, con toda esa infraestructura, ¿por qué si querían ellos tener la platita o el colchón no lo hicieron en los últimos 3 años? ¿Acaso el año pasado había caído el precio del petróleo? Estaba en $55, ¿no? Entonces, ya no le echen la culpa de su negligencia criminal a los demás. Entonces, es un país muy diferente al que yo encontré en el 2007, con muchísimas capacidades, una economía creciendo, reservas mucho más altas que las que yo encontré. Pero estos ineptos y corruptos, en 3 años, destrozaron todo. Y ya basta mentir. Hablemos con cifras, jóvenes, exijan cifras. Y por último, pregúntense algo muy sencillo. ¿Cuándo vivíamos mejor? ¿Ahora? Donde supuestamente estos hacen las cosas bien. ¿O de 2007-2017 cuando hubo una transformación sin parangón en la historia ecuatoriana y que asombró al mundo entero? Economista, entonces, este gobierno con tanta plata que ha recibido, con tanta plata que le ha entrado y que no ha puesto un solo poste, ¿en qué se ha gastado la plata? Como te decía, ¿no? La economía es un todo. Es como si me hacen una transfusión a mí en el brazo izquierdo, que es el sector público. No, pero el brazo derecho es independiente, el brazo izquierdo, el sector privado. Pero si hay una herida en el brazo derecho, se va toda la sangre, la que entró por el brazo izquierdo también. Han inyectado plata de deuda externa al sector público para financiar la salida de divisas. No han puesto ningún control a la salida de divisas, por el contrario, bajaron aranceles para importar hasta Nutella, y así se va nuestro dinero, nuestro petróleo, nuestra deuda, y flexibilizaron el impuesto a la salida de divisas. Revisen el caso de Argentina, es algo muy similar, es el neoliberalismo. Recibieron el paquete de ayuda más grande de la historia del Fondo Monetario, 60.000 millones de dólares. Argentina quedó recontra endeudada y sin reservas, una economía destrozada, con decrecimiento, porque mientras entraba por un lado deuda externa pública de todos los argentinos por 60.000 millones de dólares, por otro lado los banqueros, los pelucones, los grandes empresarios argentinos sacaban 70.000 millones de dólares, más de lo que entró, pero si no hubiera entrado esos 60.000 no hubieran tenido cómo sacar gran parte de esos 70.000. Lo mismo ocurre aquí por todos los mecanismos económicos, ¿no? Por ejemplo, importaciones de bienes suntuarios o sencillamente fuga de divisas, y no han hecho absolutamente nada para controlar esa salida de divisas. Estamos en este conversatorio muy interesante, mis amigos, a través de Rey Televisión,
Canal 39, Radio Rey, Ondas Quevedeñas, OQ. Le vamos a preguntar ahora al economista Rafael Correa, con el mismo argumento de que no quedaba otra salida, se viene ahora el cierre de TAME, de Correos, de la empresa de ferrocarriles, porque no hay plata y porque no queda otra salida. Si usted fuera el presidente, ¿qué hubiera hecho? TAME sí, Correos y Tren absolutamente no. Mire, no son muertes, son asesinatos, son crímenes. Al Tren lo mataron, lo mató Celi, porque hace unos años, Celi, que es uno de los tipos más nefastos, otro corrupto, que tendrá que responder. Antes nos perseguían por odio, nos persiguen por pánico, porque saben el apoyo que tenemos en los ríos, en toda la patria. Entonces están con pánico de que los vamos a vencer en las elecciones y no tendrán dónde esconderse, por toda la farsa, por todos los crímenes, por todos los delitos que han cometido. Y uno de los hombres más dañinos ha sido este contralor trucho que tenemos, que entre otras estupideces glosó a los directivos del Tren por regalar paquetes turísticos a las operadoras para promocionar el tren, como hace un hotel, un resort, le da a cantantes, a gente famosa o a operadoras turísticas paquetes gratis para que vengan a conocer los directivos el resort y luego promocionen eso, ¿ya? Asustó a todo el mundo, las operadoras dejaron de operar, perdóname la redundancia, con el tren y quebraron al tren. El tren no era superavitario, tenía déficit, pero esa es otra tontería, ¿no? Que toda empresa debe tener, o incluso toda acción pública, toda actividad pública debe tener rentabilidad financiera. ¿Quién les ha dicho eso? ¿Cuál es la rentabilidad financiera de un monumento? Ah, pero no es una empresa sí debe tener rentabilidad financiera. ¿Quién les ha dicho eso? Si yo pongo una empresa de parques, ¿y para qué tengo una empresa de parques públicos? Porque hay actividades de jardinería, alquilar locales para el bar, ingresos, egresos, es mejor tener una empresa, pero no voy a cobrar la entrada al parque, pues esa empresa va a ser deficitaria, pero no por eso es mala, es otra lógica a nivel público. Eso Dají, que Furre nunca lo van a entender, ellos solo tienen el signo de dólar en la pupila, y por eso hemos tenido 200 años, hemos estado en su desarrollo, y cuando avanzamos es cuando se rompió esa lógica del 2007 al 2017, porque nosotros sí sabemos lo que hablamos. Toda mi vida me he pasado estudiando desarrollo y cuando quiera armamos un debate con ellos dos y con 20 más si quieren juntos, modestia aparte. Pero en todo caso, entonces hicieron quebrar al tren. El tren era un ancla. Ganó como el mejor proyecto turístico del mundo el año, no me recuerdo, 2014, algo así, ¿no? Venía la gente por el tren, ¿ya? El tren tenía pérdidas porque los costos operativos eran altos, sobre todo mantener las rieles que eran muy viejas. Pero no es que la gente solo venía para pasear en el tren, se quedaba en Quito, iba a las Galápagos, visitaba Cuenca, ojalá fueran a los ríos a ver nuestros campos, nuestros arrozales, etcétera, ¿no? Entonces dejaban mucho más que lo que recibía el tren. Además, con ese tren vivían 32 comunidades que estaban muertas, que están en el camino del tren hacia Quito. Ahora, toda esa gente, jefe de familia, va a caer en el desempleo y verán que por otro lado les va a dar como caridad un bono y al final le están perdiendo más plata de la que están ahorrando. Así es la torpeza del neoliberalismo. Y no es tanto torpeza. Verá que acabarán privatizando el tren. Que si no era rentable el tren, ¿cómo te lo privatizan? Porque es rentable. Lo quiebran a propósito. Algo similar con Correo. Además que Correo es otra de las empresas que no tiene por qué ser superavitaria. Presta un servicio social, pero tiene que cobrar por las cartas, tiene que pagar trabajadores. Es mejor que haya una empresa, ¿no? Entonces, pero si llevar una carta que veo no es rentable, ¿no? Entonces una empresa privada no lo va a hacer porque te va a cobrar $70. ¿Y quién puede pagar eso? Entonces tiene que ser una empresa estatal, pero no va a tener rentabilidad financiera, pero sí rentabilidad social. Lo importante a nivel público, en general, en todo, pero sobre todo a nivel público, es la rentabilidad social. Eso es lo que esta gente no entiende. TAME es otra cosa. TAME, o sea, no es esencial para un Estado una empresa de aviación, pero obviamente, ¿por qué perdía plata TAME? En verdad son muy ineficientes y fue muy duro tratar de corregir eso. Y esas atavismos, esas situaciones vienen desde que las manejaba TAME, las Fuerzas Armadas. Cuando yo llegué al gobierno, créanme, los militares activos y pasivos y sus familias pagaban solo 10% del pasaje de TAME. ¿Cómo iba a ser rentable? Yo prohibí todo eso y por eso me odian muchos oficiales, porque ahora tienen que pagar el pasaje completo. Pero, por ejemplo, un viaje a Loja. La vía Loja no es rentable, la ruta Loja. La hacía TAME, tenía que ser subsidiado. El problema es que si ustedes quieren tener en azul los libros, ¿qué es lo que podemos hacer? Si el ticket cuesta $300, pero no se puede cobrar eso, sino solo 150,
Los otros 150 iba a pagarlo el Estado, ¿no? Y pasar como ingreso de TAME. No se le pagaba y pasa como subsidio, o como pérdida, perdón, de TAME. Pero a TAME se le obligaba a tener vías, a tener rutas que no son comercialmente rentables, porque la visión de una empresa pública es otra, no es la rentabilidad financiera. Si fuera la rentabilidad financiera pura, ¿para qué es pública? Que sea privada nada más. Es sobre todo rentabilidad social. Sin embargo, TAME sí tiene grandes deficiencias y yo sí creo que se debió vender al público, no eliminarla, ¿no? Sanearla, clarificar sus balances, porque esa clase de negocios no indispensable para la marcha de un Estado, a diferencia de Correos o del tren, que tiene hasta un simbolismo, el tren de Alfaro, ¿no? Y que era un proyecto turístico, tal vez el principal, el de más atracción del Ecuador, sí lo puede manejar la empresa privada, pero debieron venderla, no debieron cerrarla, no debieron eliminarla, no debieron liquidarla, con lo cual probablemente lo que buscan es indirectamente ayudar a las otras empresas privadas que están funcionando en Ecuador, porque todo es negocio para esta gente. Economista Correa, tómese un poquito de agua porque le voy a hacer una pregunta que no va a ser mucho de su agrado. Usted tiene derecho a defenderse. Usted tiene derecho a defenderse. Está muy lejos. Acá lo atacan todos los días y no le dan el chance de que se defienda. Ahora dicen que uno de los motivos para que TAME haya quebrado es porque lo usaban los correístas, los ministros, los funcionarios públicos para llevarlos a las reuniones y a las sabatinas. ¿Qué les responde usted? Bueno, tómese un vasito de agua, porque yo también con todo cariño le voy a decir, a mí no me molestan las preguntas, siempre y cuando sean inteligentes e informadas, pero hay ridiculeces que no se pueden preguntar con todo respeto, licenciado. O sea, para la sabatina en Quevedo íbamos en TAME, es una estupidez, una monstruosidad. Eso no resiste el menor análisis, entonces no se pueden preguntar esas cosas con todo respeto. Es demasiado infantil, o sea, no tiene ni lógica ni concierto. Es una mentira monstruosa, pero además imposible. O sea, ¿dónde se va a viajar para las sabatinas en TAME? Y si se viajaba, se pagaba el ticket. De hecho, yo obligué al sector público a que todos viajen en TAME, y por eso tenía una serie de reclamos porque era muy injusto al TAME. Por ejemplo, ahí ve la ineficiencia. Una cosa es que tengan vías no rentables financieramente. Otra cosa es que no logren ni siquiera ser puntuales. Había mucha ineficiencia. Pero los obligaba a viajar en TAME. Y que ahora digan que utilizamos, supongo, gratuitamente para las sabatinas, es una mentira monstruosa. No resiste el menor análisis. Bueno, es lo que dicen sus adversarios, economista Correa. Pero licenciado, sí, con todo respeto, y tómese un vasito de agua también, un periodista profesional no puede repetir rumores. Bien. Porque dentro del código deontológico está contrastar la información, verificarla. Correcto. Porque se siguen preguntando esas barbaridades y la gente puede tener alguna duda. Entonces, no es repetir rumores, ¿no? Es verificar la información y hacer preguntas informadas con todo cariño. En su periodo se trasladó desde Quito a Quevedo la oficina central de Ban Ecuador. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el fin? ¿Y por qué ahora este gobierno regresa la oficina de Ban Ecuador a Quito? Bueno, eso le voy a preguntar al gobierno, ¿no? Mire, sinceramente para mí eso me entristeció mucho, porque cuánto yo tuve que enfrentar por eso, por la descentralización. Yo vengo de la costa, sé lo que es la centralización. Hasta Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, los barcos, los buques que transportan nuestro petróleo, hasta la oficina de Flopec estaba en Quito. Yo obligué que vaya a Esmeralda, Puerto de Balao, de donde salen los buques. No se imagina la oposición que enfrenté, porque además eso significa menos trabajo en Quito, ¿no? Entonces, la Corporación Financiera Nacional estaba en Quito, la mandé a Guayaquil. Y el Ban Ecuador, recuerda que era el Banco de Fomento, lo modernizamos, pero era orientado sobre todo a la agricultura. ¿Cuál es el centro agrícola del país? Quevedo. ¿Por qué tenía que estar en Quito? Lo mandé. No se imagina la lucha, son cosas durísimas, porque tenemos una burocracia que sabe hacer resistencia pasiva, que dice, sí, presidente, usted es un genio, y después este mono no le hagas caso, ¿no? Y empiezan a torpedear todo, ¿ok? Yo iba de visita sorpresa a Quevedo, recuerdo, y una vez, y por eso uno pasa hasta como autoritario, les caí de sorpresa, y no había nadie, pues, en la matriz de Ban Ecuador en Quevedo, y me enojé muchísimo, y le puse un ultimátum al gerente, si usted no viene acá a trabajar, me presenta renuncia. Fue hasta que acabó mi gobierno y regresó a Quito, obviamente, este señor, ¿no? Que nunca más va a colaborar en mi gobierno, dicho sea de paso. Pero lo más triste es que regresan pues la oficina de Ban Ecuador a Quito. ¿Por qué? ¿Con qué lógica? Quito produce más maíz que Quevedo. Quito tiene más población porcentualmente agricultora que Los Ríos. ¿Con qué argumento? Solo centralismo. Y no dijeron esta boca es mía.
ni el prefecto, ni los asambleístas, ni las autoridades de los ríos. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué uno arriesgó tanto? ¿Para qué uno se peleó con tanta gente? ¿Para qué uno se expone tanto? Para que ni siquiera los representantes de Quevedo, de los ríos, defiendan el Ban Ecuador y los logros para la provincia. Entonces sí decepciona profundamente. Eso es impresentable. Es la mayor muestra de centralismo que, con todo cariño, no sé por qué la permitieron. Pero si nosotros ganamos las próximas elecciones y las vamos a ganar, continuará ese proceso de centralización. Y Ban Ecuador volverá donde siempre debe estar, en Quevedo, corazón agrícola de la patria. Regresemos al punto de las empresas que deben de aportar. ¿Cuáles son las empresas de este país que han ganado mucho, que deben de aportar? ¿Cuánto deberían de aportar? Qué buena pregunta. Empezando por los bancos, que ganaron más de 600 millones de dólares el año pasado. Pero mire, yo soy radical en esto. Estamos ante la peor crisis de la historia de la humanidad en el último siglo. Crisis sanitaria que ha tenido una gran repercusión a nivel económico. CEPAL, Comisión Económica para América Latina, considera que América Latina decrecerá 5.3%. Sin embargo, el propio gobierno estima que Ecuador decrecerá 7%, y hay estimaciones privadas que consideran que va a decrecer hasta 10%. Para ponerlo en perspectiva, la crisis del 99 decrecimos 4.7%. ¿Se acuerdan lo que sufrimos con esa crisis? Ahora vamos a decrecer el doble. Esas son las perspectivas. Y con este gobierno no es que se está mitigando esto. No, se está exacerbando. Nos llevan directo al precipicio. En este contexto, yo soy radical en estas cosas. ¿Usted cree que es moralmente aceptable que alguna empresa declare utilidades? Entonces yo les haría pagar como impuesto anticipado, como lo permite la Constitución y el estado de emergencia, el 100% de utilidades anticipadamente como impuesto. Incluso, le podría decir, parte será crédito tributario, es decir, se le descontará de los impuestos que tengan que pagar en 3, 4 años. Pero en este momento, nadie me puede declarar utilidades en la situación que estamos, y la empresa que es rentable tendrá que ayudar a la empresa no rentable para mantener puestos de trabajo, tendrá que ayudar al Estado para dar un bono, una renta básica a aquellos que se han quedado sin trabajo, para mantener a las familias que no tienen una fuente de ingreso, etc. Entonces, grandes males, grandes soluciones. Los bancos, por ejemplo, han ganado más de 600 millones de dólares. Pero la pregunta, y les dejo a usted, porque no hay que ser economista para contestar esta clase de preguntas. ¿Ustedes creen que es moralmente aceptable que en la crisis que estamos viviendo, la catástrofe, por culpa de este gobierno que estamos sufriendo, se declaren utilidades en ciertas empresas? Y ciertas empresas están ganando muchísimo. Por ejemplo, las empresas, las farmacéuticas, por ejemplo, las relacionadas con el servicio de Internet. Entonces, no es ético, no es moral. No pueden declarar utilidades, y hay mecanismos permitidos por la Constitución y el estado de excepción que permiten, perdónenme la redundancia, anticipar impuestos. Yo les puedo anticipar los impuestos de los próximos 5 años y capturar todas esas utilidades para ayudar a las empresas que no tienen ni cómo pagar a sus trabajadores, para que no despidan trabajadores, por ponerle solo un ejemplo. Interesante. Ahora, este gobierno que está empeñado en meternos la mano, si cabe la palabra, a todos, para que todos demos nuestro aporte para sacar al país de la crisis. Pero sin embargo, este gobierno pierde autoridad moral cuando se presentan casos de corrupción, los casos sonados en los hospitales públicos por la compra de sobreprecio de mascarillas, entrega de cadáveres, bolsas de cadáveres, kit de alimentos y otros. ¿Qué piensa usted? Lo dije en su momento, cuando utilizaron la lucha anticorrupción como instrumento de persecución, también se lo dije con respecto a la deuda, ¿no? Cuando decían que estamos sobreendeudados, ¿qué país, qué organismo nos va a financiar a un país que está sobreendeudado? Cuando decían que la economía está quebrada, ¿qué inversionista va a venir a un país donde el propio presidente, por odios políticos, dice que la economía está quebrada? Entonces estaban escupiendo para arriba. Y en este sentido también se los dije. O sea, más tarde les va a tocar a ustedes. Si, como yo era un presidente que trabajaba de lunes a domingo, 14 horas diarias, trataba de estar en todos lados, entonces si el conserje de un ministerio compró llantas con sobreprecio, el culpable es el presidente porque yo debía saber todo, más tarde ustedes van a ser los culpables. En 10 años de gobierno es imposible no tener casos de corrupción. Pero una cosa es tolerar la corrupción, otra cosa es tener casos de corrupción. Nosotros jamás toleramos la corrupción. Estos señores en 3 años nos han recordado lo que era el viejo país. Roban hasta en las mascarillas, hasta en la funda para los muertos. Y no es casualidad.
fue política de gobierno. Los hospitales, se lo denunció en su momento, los repartieron para comprar a los Bucarán, comprar votos. Ahí en Los Ríos, los hospitales se han repartido para comprar votos de los Litardo, de la Arregui y tantos otros. No nos engañemos. Y saben que si pierden, esas cosas serán investigadas y no tendrán dónde esconderse. Entonces, ¿para qué se reparten los hospitales? ¿Para que estos sacrificados politiqueros vayan a servir mejor al pueblo de Quevedo, al pueblo de Los Ríos? No, van para robar, para poner a su gerente, al encargado de compra y comprar lo que se pueda con sobreprecio. Esta gente en 3 años nos ha recordado lo que era el viejo país. Nos hicieron creer que antes no había corrupción en este país y que en 10 años, en el caso de corrupción que lo hubo, traidores, ¿no? Entonces era un gobierno corrupto. Cuando nosotros eliminamos la corrupción institucionalizada, esa corrupción en las telefónicas, en las aduanas, en migración, en policía judicial, en todos lados, en la justicia, quedó esa corrupción de alto vuelo de los paraísos fiscales, que yo no mando en el mundo para poder eliminarlos y que pero sí lo prohibimos para los servidores públicos ecuatorianos y esta gente ya no hace respetar la ley. ¿Y cómo se detecta una cuenta secreta en Andorra? Entonces, con esos paraísos fiscales es que todavía se puede robar. Pero no había esa corrupción generalizada, institucionalizada y provocada por la politiquería, por el reparto del Estado. Bueno, ya la hay. Los jóvenes que no conocieron mi gobierno, el viejo país, que crecieron con mi gobierno, esos jóvenes de 20, 24 años, cuando yo llegué a la presidencia en 2007, tenían 7 años, 6 años, que muchos se alejaron tal vez del gobierno. Me quedé bien Correa, pero miren la corrupción. Nos hicieron creer que esto había sido corrupto y que el culpable siempre era el presidente. Bueno, ya tienen de vuelta el viejo país. Eso era el viejo país. El reparto de los hospitales, el reparto de la salud, de la educación, de las aduanas, y para que la gente vaya a robar, hasta con mascarillas, con sobreprecio, fundas de muertos con sobreprecio, medicina con sobreprecio. Entonces me parece escandaloso y obviamente esa gente tendrá que responder, pero no están respondiendo. Fíjese usted las contradicciones, ¿no? Si fuera contra un correísta, por un discurso, el ex canciller Ricardo Patiño tiene orden de prisión. A Mendoza, asambleísta que apoya a Moreno, se le descubrió en la casa de su asesor fundas de billetes por más de $500,000 y sigue actuando en la asamblea. ¿Se imagina la contradicción? Hay una doble moral terrible porque los corruptos siempre fueron ellos y han utilizado la lucha anticorrupción solo para perseguir a sus adversarios políticos. En nuestro caso, ¿dónde está la funda de dinero? ¿Dónde está la plata? No seamos tontos, compañeros. ¿Quién roba para beneficiar a los chinos, a los rusos, a Petro-Tailandia? El corrupto roba para enriquecerse. Y lo único que sabe enriquecer son ellos. Ahí está la funda de dinero o la cuenta secreta de Moreno, que se conoce desde hace más de un año, y la fiscal sinvergüenza, que puesta ahí para encubrir a Moreno y perseguirnos a nosotros, ni siquiera la ha abierto, y es la cuenta, anoten, 100-4-10-71378, Balboa Bank, Panamá, que Moreno reconoció y dijo que es de su hermano. Y si es de su hermano, ¿cómo se llama INA Investment la cuenta? Cuando INA son las hijas de Moreno, Cristina, Karina y Irina. Entonces, que no nos vea la cara de idiota. Que abran esa cuenta y verán cómo Moreno se va a la cárcel. Economista, estamos escuchando muy bien, muy claro el audio. Algo pasó con el video. No sé si de repente depende de allá, de su máquina, que de pronto active nuevamente el video para poderlo apreciar. Está activado. Si yo me veo en la cámara, lo cual significa está activado, seguramente la señal internet y video consume más internet. Tengamos un poquito de paciencia y ya debe venir la imagen. Allí estamos nuevamente, economista. Perfecto, perfecto, porque nuestra audiencia enseguida nos escribe. No quieren ver al periodista en Chun, ya quieren verlo a usted. Economista, mire, escuchaba en un programa que transmite Coavisa, que se llama Políticamente Correcto, a un economista, un colega suyo, se llama Jaime Carrera. Dice que gracias a la dolarización se ha podido apuntalar un poquito, digamos, esta crisis. Que si estuviéramos con la sucretización, estuviéramos pulverizados en una super o en una hiperinflación. ¿Qué opina usted? Mira, como en todas las profesiones, pero más aún en las ciencias sociales, porque en ingeniería, si construye mal el puente, se le cae. En ciencias sociales puede decir cualquier burrada y después buscar cualquier justificación. Pero como en todas las profesiones hay gente que parece que se ganó el título en una kermés, ¿no? Yo conozco bien a Jaime Carrera.
un talibán de la economía, no es economista, con todo respeto es contador, él solo sirve para cuadrar cifras, ¿no? Y unas tonterías que nos sale. Si fuera cierto eso, acabo de mandar un Twitter esta mañana, más temprano. ¿Por qué entonces Colombia, Perú, Chile, países neoliberales, están depreciando con la moneda nacional? Porque cuando tiene moneda nacional, la mejor manera de enfrentar estas crisis, reducción de la actividad económica, desplome del ingreso de divisas, porque se desplomó el precio del petróleo, Colombia es exportador de petróleo, Chile de cobre, se desplomó el precio de las materias primas, ¿no?, que Perú también produce, es depreciando la moneda. Eso abarata nuestra producción, nos hace más competitivos, se exporta más y se importa menos. Y muchas veces ni lo siente. Puede generar inflación, pero no necesariamente si hay desempleo. Y no lo siente si es que no está comerciando en dólares, sino en pesos, en soles, en peso chileno. ¿Ok? Cuando una economía está muy dolarizada, sí lo puede sentir porque sube el precio también en dólares al interior de la economía. Pero si se comercia en moneda nacional, muchas veces ni lo siente. Pero en dólares, el salario se redujo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿No? Directamente, perjudicando a la gente. Si hubiéramos tenido tipo de cambio, ese ajuste sea vía monetaria, no lo que llaman los economistas vía real. No hubieran tenido que votar 25%, como están buscando, o la decena de miles de funcionarios públicos, sino que el gasto público que querían reducirlo se reduce en términos de dólares, con la depreciación. Porque si antes 10.000 millones de sucres, si hubiéramos tenido sucres, significaban, qué sé yo, 1.000 millones de dólares, 10 sucres dólar, si ahora vale 20 sucres del dólar, son 5.000 millones de dólares nada más, se achicó en términos de dólares el tamaño del Estado. Entonces, para algo sirve el tipo de cambio. No es que Colombia, Perú, Chile son brutos y no se les ocurrió la dolarización como a Joyce Ginata, a Carrera, a Giga, nuestro genio. Porque para algo sirve el tipo de cambio y es precisamente para crisis como las actuales hacer el ajuste vía monetaria, tipo de cambio de instrumentos de la política monetaria, y no vía real, como están haciendo, votando a la gente al desempleo, que es mucho más doloroso. Pero ya tenemos la dolarización, pero que no venga Carrera con esa estupidez, ¿ok? Ahora, precisamente, para proteger la dolarización, si no podemos equilibrar el sector externo con tipo de cambio, hay que aplicar medidas directas, comerciales y de otra índole, aranceles, impuestos. No hacen nada. Y estos fundamentalistas que dicen defender a la dolarización son los primeros que la van a destrozar porque no están controlando la salida de divisas. Bueno, este es el impacto entonces que se vive de las medidas económicas o que se empiezan a sentir por las medidas económicas tomadas por este gobierno. De persistir esto, considerando que a este gobierno todavía le queda un año de vida, ¿hasta dónde se profundizaría la crisis en nuestro país, economista Correa? Vea, por si acaso, a Jaime Carrera también póngalo en el debate junto a Dají y Escurre, a los tres juntos. Y a, ¿cómo se llama el moderador de Políticamente Correcto, que también cree que sabe Carlos Rojas. Ciencias políticas? Chuta, Dios mío, no pasa vergüenza ajena con ese pobre señor que se cree inteligentísimo. No le da. Pero bueno, mire, yo no soy mago, pero sí le puedo decir, no engaño ni me engaño. Estamos cosechando lo que se sembró 3 años. 3 años por destruir a Correa, defendieron a un traidor inepto, corrupto, que desmanteló el Estado, pero con tal de hacerle daño a Correa, sobre todo los medios de comunicación. Mucha gente incluso que nos quería, fue indiferente. El problema es con Correa. Bueno, y el problema es con todo. La peor crisis de la historia del país nos ha tomado con el peor gobierno de la historia, nos ha tomado sin gobierno, con un Estado totalmente debilitado. Lo poco que hay es lo que hicimos nosotros. Imagínense esta crisis sin el nuevo hospital del Viejo en Quevedo, sin las 2.000 camas adicionales en Guayaquil, sería Guayaquil un gran cementerio. Con un sistema de salud debilitado, redujeron el presupuesto, votaron miles de personas, acabaron el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos regresaban en diciembre, entre ellos 72 epidemiólogos que serían tan útiles en este momento. No equiparon los hospitales porque dijeron que no había dinero y pagaron hasta anticipadamente deuda. Es un sistema de salud destrozado. Repartieron los hospitales son un caos. Y con una economía que ya estaba en crisis. Antes de la caída del precio del petróleo, antes del virus, por mal manejo, por fundamentalistas como Carrera, como Dají, Escurre, por aplicar esas políticas los últimos 3 años, sin caída del precio del petróleo, sin terremotos, sin virus, ya nos hicieron decrecer el año anterior. Las mismas políticas del 99, dicho sea de paso. Con una diferencia, en el 99 estaban de moda estas políticas del neoliberalismo. Hoy todo el mundo quiere salir del neoliberalismo. Hasta Francia, con Macron, que es un presidente neoliberal y banquero, dice, esto tiene que cambiar.
y estos insisten en quedarse y en profundizar el neoliberalismo. Realmente es algo de loco, algo patológico. Entonces, y no hay gobierno, no se están tomando medidas. ¿Qué medidas qué plan económico tenemos? No hay nada. El ministro de Finanzas es incompetente, es un títere además de los grupos de poder, está ahí para defender intereses del Lazo, de los que lo pusieron, y para entucarnos, como le decía, el neoliberalismo. Entonces, con dolor les tengo que decir, vamos al precipicio. Lo peor está por venir. Usted me ha dicho cómo se reflejaría esa crisis. Que el gobierno no tenga ya cómo pagar empleados públicos, que ya no haya cómo financiar las compras necesarias para la industria, porque no hay divisas, y que se vaya la dolarización, que colapse la dolarización, y haya una depresión y un desempleo terribles. No vamos a salir de esto sin costo. Esto es una crisis planetaria, pero una cosa es una crisis, otra cosa es una catástrofe. Una cosa es caer en un barranco, otra cosa es caer en un precipicio. Con este gobierno vamos directo al precipicio. Por eso lo dije hace una semana, y me dijeron de todo, pero temo que no me equivoqué. Tiene que renunciar este gobierno, porque no hay conducción. Necesitamos a alguien que conduzca. Si me hubieran hecho caso en octubre, cuando democráticamente, artículo 130, 148 de la Constitución, se podía anticipar elecciones, tendríamos otro gobierno y fuera otra la situación. Prefirieron los muertos, una represión brutal, sin parangón en la historia, prefirieron 1.300 heridos, 1.200 detenidos y que la CONAIE salve al gobierno, echándose para atrás en el alza de los combustibles, como que si era a esa altura el problema. Cuando decretaron estado de emergencia el 16 de marzo, fui el primero en decir, pese a la persecución criminal de este gobierno, se necesita autoridad, se necesita unidad, hay que apoyarnos. 10 días después no daban un centavo para la emergencia. Renuncia la ministra de Salud anunciando que le habían impuesto gente por compromisos políticos sin preparación técnica. Mintieron que traían 2 millones de pruebas. El aislamiento no lo podían sostener porque no había atención con cajas de comida, distribución de cajas de comida, como era obvio, porque yo le escuchaba antes de esta entrevista decir que la gente tiene que salir a trabajar para llevar el pan a la casa, para llenar la olla. Mucha gente trabaja el día a día. Entonces no le puede exigir aislamiento si no la apoyaba con comida en las casas. No hicieron nada. Como le decía, no equiparon los hospitales. No pudieron ni enterrar a los muertos, no pudieron ni conseguir ataúdes. Entonces yo estoy viejo para engañarme. Con este gobierno vamos directo al precipicio. ¿Se requiere un cambio de gobierno? Si no, Dios quiera, seré el más contento si estoy equivocado y sufrimos una crisis como el resto del mundo, pero no mayor. Pero temo que la crisis ecuatoriana va a ser muchísimo mayor que el resto del mundo y muchísimo mayor que la crisis de 1999. Gracias por su respuesta. No hay soluciones milagrosas, ya. Pero en lugar de caer en un barranco, vamos a caer en un precipicio con este gobierno. Economista. Don José Ordóñez, del portal Cuatro Pelagatos. Don Hernán Pérez Luz, columnista de Diario El Universo. Doña Marta Roldós, que siempre habla de estos temas de la política, dicen que, sin embargo, al gobierno no le quedaba de otra y que los ecuatorianos tenemos que imbuirnos de nacionalismo y patriotismo para apoyar estos ajustes porque no hay plata. Son cómplices por el gobierno, por el odio a Correa, ¿qué más espera? Vea lo que decían en el 2016 cuando tuve que enfrentar un terremoto de casi 8 en escala Richter, cuando en pocos segundos tuvimos más de 600 muertos y a ninguno le faltó identificación, ataúd, un entierro digno, cuando perdimos en pocos segundos más de 3.000 millones de dólares por las pérdidas materiales que produjo el terremoto y después tuvimos 4.000 réplicas. Miren lo que decía esta gente, que por gusto estamos elevando el IVA, que por gusto estamos cobrando impuestos, que todo se podría solucionar con maná del cielo. O sea, son los periodistas, analistas de alquiler, ¿no? Depende de dónde reciben para ver lo que dicen. Y conmigo nunca recibieron ni recibirán absolutamente nada. Una lástima la deshonestidad intelectual de esta gente. Pérez Luz, se entiende, no es de la mafia del universo, pues, de la élite que siempre nos han dominado. José Ordóñez ni siquiera sé quién es. Y Marta Roldós es una verdadera pena, ¿no? Esa pobre señora, por su odio contra mí, desde que derroté a su tío, es capaz de venderle el alma al diablo. A ver, por acá le mandan saludos, están junto a nosotros, aunque no salen en pantalla. El concejal Luis Alvario de Quevedo, el concejal alterno Carlos Tipán y Rocío Vera Zambrano, coordinadora de la Revolución Ciudadana. Un abrazo a todos, gracias compañeros por su lealtad, por su entrega, por su sacrificio. A seguir trabajando. Seguimos, todavía no hemos culminado con la entrevista economista, esto está muy interesante.
Tengo 3.300 seguidores ahorita en la página del Facebook. Vamos con el otro tema. De cara a las próximas elecciones, si todo está mal, es como una taza que se cayó al piso y se ha hecho 1000 pedazos. Y la gente dice que con Correa estábamos mejor. Entonces, habrá que ganar las próximas elecciones. Pero el líder Rafael Correa está enjuiciado, está empapelado, como se dice en la jerga popular, y no podrá ser candidato. Entonces, comencemos por allí. ¿Cómo le va a hacer Rafael Correa para poner a un perfil para que justamente abrace los votos de la Revolución Ciudadana y puedan ganar las próximas elecciones? Primero, creo que da un gran ejemplo, ¿no? Una taza, la única diferencia no es que se cayó, la arrojaron al piso y le hicieron añicos. Este gobierno debe escribir el manual cómo destrozar un país en 3 años. Y con dolor les digo, el próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Esto va a ser durísimo. Y esto va a ser años, tal vez décadas perdidas para el desarrollo y una generación perdida para el desarrollo por culpa de estos ineptos. Repito, a mí me gusta mantener la objetividad. El virus no lo produce el gobierno, la catástrofe sí. Vaya, vea países como Costa Rica, enróchese quien se enronche, países como Venezuela. ¿Cuántos muertos tiene? Costa Rica tiene 10, 12, Venezuela tiene 19. Nosotros tenemos 18.000 muertos. Es objetivo esto, o sea, somos el país con mayor cantidad de muertos per cápita del mundo entero. Somos el ejemplo a nivel mundial del peor país que ha manejado la pandemia. Hasta hace unos años éramos ejemplo de todo lo bueno. Ahora somos ejemplo de todo lo malo. No hay derecho a que nos hayan hecho este daño. ¿Y por qué hay que ganar las elecciones? Esto no es afán de poder, ambiciones. Yo no ambiciono nada para mí. Es que si no nos siguen destrozando, pues, fluminenses, riocenses. Ustedes quieren que siga esto, que sigan privatizando hasta el alma, que en lugar de atender la necesidad del pueblo ecuatoriano en esta terrible crisis, piensen cómo hacer negocio. Quieren que se siga destruyendo la salud, la educación, que siga el reparto político, la vergüenza mundial, con permitir que entre la policía británica a sacarlo a Julian Assange de nuestra embajada, con el servilismo a los Estados Unidos. Mira cómo está Trump, el gran amigo de Moreno. ¿Quieren que siga esto? ¿Quieren que siga esta tristeza, no esta vergüenza de lo que está haciendo este gobierno? Cuando hace 3 años éramos el país de la alegría, el país de orgullo, éramos ejemplo para América Latina. Si queremos evitarlo hay que recuperar, no nos engañemos, hay que ganarle las elecciones. Ellos lo saben. Pues antes por odio, ahora por pánico, nos van a tratar de aniquilar, porque saben que si ganamos no tendrán dónde esconderse. ¿Y qué están utilizando? La persecución judicial. Y a mí sí, es una tristeza enorme. Yo aprendí hace mucho tiempo que la vida es muy corta para odiar. Pero qué decepción de cierta gente a la que apreciaba en los ríos, ¿no? Todos los asambleístas nos traicionaron, se vendieron por el primer plato de lentejas o por amenaza. Pero ¿cómo han contribuido a un gobierno que ellos saben que somos gente honesta y que han perseguido a sus ex compañeros y han permitido que nos insulten y han hasta aplaudido eso? Litardo, acuérdense cómo organizó para votar a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana para que no pueda rever las nominaciones de Trujillo y tengan ahí la gente para que nos siga persiguiendo. Mire la condena del caso Bochorno, porque esto no es caso soborno. Se la voy a leer textualmente, página 384, textualmente. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata, esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esto dicen jueces, no son dirigentes del MPD, esta proclama política. Es decir, me condenan por haber ganado todas las elecciones, repitiendo lo que dice la oposición, los medios de comunicación. Es vergonzoso, pero no más grave, porque este es el delito, si quieren. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de certera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto de cohecho. Imagínense, como no tienen pruebas contra mí, porque primero no ha existido cohecho, aquí están persiguiendo a gente inocente con tal de perseguirme a mí. Segundo, si hubiese existido algo que yo tengo que ver en eso, dicen que hubo influjo psíquico, y que es incontrovertible la prueba. O sea, no sé si llamaron a un parapsicólogo, qué sé yo, llamaron a Tony Camo para demostrar que yo tenía un influjo psíquico sobre lo demás. Esto ya es ridículo, pero en esta situación estamos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esta audiencia en plena pandemia, en pleno estado de excepción, con 2.000 causas represadas?
porque están apuraditos para ver si tienen una sentencia definitiva antes de septiembre y que no me pueden inscribir como candidato porque de vicepresidente para abajo yo sí puedo participar. Pero no solo eso, tienen terror de que participe Revolución Ciudadana, que en este momento estamos con lista 5, compromiso social, y están buscando eliminar compromiso social. Los Ríos, ya a levantarse, no podemos permitir que nos sigan robando la democracia. O sea, ¿cuántas veces han roto la democracia, la Constitución? Han destrozado los derechos humanos, han destrozado la patria entera. Al principio era contra los correístas y muchos se lavaron las manos, fueron indiferentes, problema de Correa, él mismo nos sugirió que voten por él, bien hechito. Ahora destruyeron tu familia, destruyeron tu educación, destruyeron tu comunidad, destruyeron nuestra alegría, destruyeron nuestra patria. Es hora de reaccionar. Estos tipos saben que no nos pueden derrotar en las urnas y quieren derrotarnos por medio de jueces corruptos y con la persecución. A levantarse, pueblo ecuatoriano, no permitamos estas cosas. Faltan pocos meses, economista Correa, para inscribir esa lista. Faltan pocos meses. Sin embargo, los mejores cuadros, las mejores figuras de la revolución están siendo procesadas judicialmente. ¿Quién le queda o quiénes le quedan? ¿Podría de repente citar unos 4 o 5 nombres de posibles candidatos de cara a las nuevas elecciones? Mire, de todas pruebas siempre hay algo positivo. Por supuesto, el balance es muy negativo de estos 3 años. Pero lo positivo es que ha habido una catarsis. Se ha decantado la Revolución Ciudadana, se ha evidenciado quién es quién. Los que se vendieron por el primer plato de lenteja, como la mayoría asambleístas de Los Ríos, o por temor a amenazas, otros asambleístas de Los Ríos, y permitieron todo, incluso que persigan, porque ellos saben que somos gente honesta, y que saben que el corrupto es el gobierno actual, que persigan a sus ex compañeros, por lo que están ahí, dicho sea de paso, ¿no? Porque si no hubieran corrido con nosotros, no hubieran ganado ni un puesto en el Comité Padre de Familia de la Escuela del Hijo. En todo caso, ha servido para decantar, pero cuadros nos sobran. No es el momento de hablar de candidatura. Y aquel que está hablando de candidatura en esta crisis es la mejor señal de que no debe ser candidato, porque ahorita debemos estar enfocados en cómo salvar vidas, en cómo evitar una terrible crisis económica que se viene. Después discutiremos candidaturas. Gracias a Dios tenemos cuadros de sobra. Lo que sí es necesario es llamar a la unidad. No vamos a derrotar a este gobierno, se van a unir todos y van a sacar sus calumnias de siempre, su difamación, los programas de televisión, los supuestos reportajes, que el código vidrio, que Villavicencio, que las investigaciones, que los ataques del extranjero, todo para tratar de robarnos la esperanza, para tratar de manipularnos, de hacernos equivocar en nuestros votos. La mejor manera de resistir es unidos. Sí tenemos que hablar de la unión, de hacer un gran frente de la esperanza, un gran frente de la recuperación nacional, y las candidaturas hablar después. Pero en este momento debemos enfocarnos en esa unidad y en cómo salvar vidas y evitar que el país vaya a un precipicio por el mal manejo de la crisis económica. Se requiere de un buen cuadro, se requiere de un buen perfil para hacerle frente a sus contendores, como son el caso de Otto, de Lasso y de Nebot. Sí, no hay candidato no hay adversario pequeño, pero nosotros tenemos muy contentos si van a ir ustedes, porque van a recibir el castigo del pueblo ecuatoriano. Otto, ¿cómo se puede sacar encima su responsabilidad con el gobierno? ¿Cómo se va a poder sacar encima su mal manejo de la crisis? Porque acaso un buen manejo es repartir fondos de comida, ir a visitar los hospitales con fotógrafo, con asesor español. ¿Qué decisión estratégica tomó para evitar la crisis, para evitar los muertos? Hasta el punto que somos el país que peor ha manejado la pandemia a nivel mundial. Ese es el récord de hoy. Obviamente Lasso y Nebot han cogobernado con Moreno y con Estado toda la fechoría de Moreno. Ustedes van a ser tremendamente castigados en las urnas. Ojalá que corran los 3, ojalá. Ok. Se habla de una posible alianza, de la lista 5, de una posible alianza con el movimiento indígena. Pero sin embargo, el movimiento indígena está cuarteado. Por un lado están los Yacuperes, por otro lado están los Vargas, por otro lado están los Isa. ¿Será posible encontrar una figura dentro del movimiento indígena que primero unifique al movimiento indígena? Nada unifica al movimiento indígena, pero mire, separemos entre dirigencia indígena y pueblo indígena. Siempre hemos tenido el apoyo del pueblo indígena y siempre hemos estado con el pueblo indígena. 2013, la última vez que fui candidato, les gané en todas las circunscripciones, en todas. Le gané a Pachacuti, en Amazonía, Sierra Centro, regiones altamente indígenas, Chimborazo, le ganamos, ¿no? Siempre hemos estado con el pueblo indígena, y dicho sea de paso, el pueblo indígena, no por gusto, nos apoya, porque
con nosotros pues la pobreza disminuyó grandemente, la tasa de matrícula llegó al promedio nacional cuando antes estaba 10 puntos por abajo, se duplicó la matrícula en universidades, entraron al servicio exterior, becas, escuelas del milenio en el sector indígena, y dábamos prioridad, se fortaleció la educación bilingüe, entonces grandes avances, por supuesto faltaba mucho por hacer. Siempre hemos estado con el pueblo indígena, estaremos con dirigentes sanos, nuevos, territoriales, con esa dirigencia podrida nacional, ni a la esquina. Si ellos han sido cómplices de Moreno, ellos han cogobernado con Moreno. O sea, por estar contra Correa, porque conmigo no tuvieron la dirección de educación bilingüe. ¿Y por qué? Primero, es inconstitucional, eso es responsable del gobierno central. Segundo, era la peor educación. Cuando yo llegué la tenían ellos. Servía como botín político, estaba la hija del dirigente, profesora, las camionetas servían para los levantamientos, para movilizaciones, y era la peor educación, para los más pobres, la peor educación. Entonces les quité la dirección bilingüe, y de ahí es que se fue Pachacuti, que le veía bonito, dejó de apoyarnos. Pero en todo caso, han sido cómplices de Moreno. En octubre entendamos, pero no hay donde perderse. La CONAIE le dio la tabla de salvación. El levantamiento fue de las bases, rebasaron a la dirigencia. Y la dirigencia, cuando yo perdió a su títere, que le ha dado a la educación bilingüe, a su socio MPD le ha dado la educación, le ha dado universidades, ministerios, le ha dado Senagua, le ha dado parcelas de salud, etcétera, ¿no? Cuando vieron que se caía su títere, ¿qué es lo que exigieron? Elimine el alza de los combustibles y se acabó el día. Después de 12 días de represión brutal, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos. No, ya, se bajó el precio de los combustibles y no pasó nada. La CONAIE salvó al gobierno y siempre han cogobernado con Moreno. Tenían de ministro Humberto Cholango, pero hablemos con cosas concretas. Secretario Nacional del Agua. El bloque de Pachacuti, que en la Asamblea hasta lo último, esa ley nefasta las ha apoyado. Entonces siempre han sido cómplices de Moreno. Con esa dirigencia corrupta, vendepatria, entreguista, ni a la esquina. Con el pueblo indígena siempre, y con dirigentes sanos, locales, territoriales, en contacto con su gente, por supuesto, las puertas siempre estarán abiertas. La próxima Asamblea Nacional necesita tener mayoría de la Revolución Ciudadana para poder revertir tantas leyes y tantas cosas que de pronto han lastimado la economía del país. ¿Van a tener cuidado ustedes en escogitar adecuadamente a los candidatos para que después que estén en la Asamblea no se les vayan al otro lado? Siempre hemos sido cuidadosos, pero no somos adivinos. La traición está en vía como la humanidad. Y va a seguir habiendo traiciones. Pero obviamente trataremos de ser mucho más cuidadosos. Pero en todo caso, mire, debemos entender lo que ha pasado, cómo nos han destrozado. Con el 7 veces sí. Acuérdense cómo nos engañaron. Dijeron que era para relanzar la economía, para descorreizarla, porque no había tomado todas las funciones del Estado. Era para ellos tomarse todas las funciones del Estado. Y mire el desastre en que estamos, con los peores, los más mediocres, los más serviles. O sea, no es que pusieron los mejores, no, pusieron los peores. No se repartieron el Estado, cual botín entre piratas, nos llega esta crisis y no tenemos cómo responder. Pero no solo eso, es una responsabilidad histórica, porque por ganarle a Correa, por destruir a Correa, no le importa destruir la patria. Por ejemplo, modificaron el método de asignación de escaños. Pasaron del método de Home, que fortalece tendencias, que lo he utilizado prácticamente en toda América Latina, por el método de Webster, que potencia minorías. Con eso dispersan la fuerza en asamblea y no se va a poder cambiar nada, a no ser de que se compren de nuevo los votos con el hospital, con la Escuela del Milenio, con tal espacio, para lograr una mayoría móvil y poder sacar o revertir algunas leyes, ¿no? Pero eso es corrupción, eso es inmoral. Entonces ya le hicieron un gran daño a la patria para evitar que nosotros tengamos mayoría. Si sacáramos la misma votación que en el 2017, cuando obtuvimos 74 diputados, nuestros cálculos es que solo obtendríamos 55 asambleístas. Nos robaron 19 asambleístas en el tapete. Y ese fue Litaro. Litaro tuvo una gran responsabilidad con la patria, como en octubre, ¿ya? Que no dio paso al artículo 148 para evitar tantas muertes y porque estaba palanqueándose él reemplazar a Moreno. Como no le resultó, después, yo no soy golpista, mentiroso, mediocre. Y luego, acuérdense también cómo destituyeron al Consejo de Participación. Perdieron, destituyeron a la mayoría. O sea, de algo descarado. Y por último, reforman el método de asignación de escaños. Ahora, entre el primero y el segundo, si hay 2 diputados, 2 asambleístas en una provincia, tenemos que ganarle 3-1 al que nos sigue. 3-1. Si sacamos 300.000 votos,
el que sigue saca 100.000, un voto, el segundo escaño es para ese. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber el diputado del movimiento parroquial, del Pachacuti, del MPD, una dispersión total que va a impedir consolidar una mayoría y consolidar un proyecto nacional para que nada cambie, para hacerle daño a Correa, preservar sus privilegios y lo que están es destruyendo la patria. Ricardo tiene una gran responsabilidad histórica en esto, pero no solo él. En todo caso, ¿qué significa esto, queridos jóvenes, queridos compañeros de Quevedo, de Los Ríos? Hay que votar con más ganas, todo lista 5, Revolución Ciudadana, para tener una mayoría aún más contundente y pese a esta trampa, pese a este daño que le han hecho a la República, lograr mayoría y ojalá 2/3 y poder revertir todo el daño que ha hecho esta gente con sus leyes nefastas, leyes privatizadoras, la exoneración de impuestos para los más ricos, la carga de impuestos para los más pobres y todas las trapacerías que han hecho. Economista Rafael Correa Delgado, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Tenemos la posibilidad de escuchar diferentes voces representativas de la región en este contexto tan atípico de pandemia, que pone sobre la mesa discusiones que realmente son históricas, pero que empiezan a tener otro peso y quizás empiezan ya a mostrarse como prioridades. Así es que hoy voy a saludar y le voy a agradecer muchísimo su predisposición al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Cómo está? Lo saludamos desde La Pampa, Rafael. Un inmenso abrazo, qué alegría, como siempre, poder saludar a través de este medio Argentina. A ti felicitas, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, le cuento, no es el tema, pero le cuento al pasar que este es un canal cooperativo habilitado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que usted conoce muy bien, que le dio voz a, bueno, entidades como las nuestras, las cooperativas, que tenían prohibido, ¿no?, hasta entonces tener canales como este. Así que es muy importante para nosotros en este momento poder entrevistarlo, Rafael. Tengo varios temas en agenda, voy a tratar de aprovechar bien el tiempo. Antes que nada le voy a preguntar cómo ve lo que ocurre en Estados Unidos. Las imágenes son realmente impactantes, ¿no? Y al pedido de la ciudadanía de basta de violencia, de basta de discriminación, Donald Trump responde con violencia justamente, ¿no? Y con amenazas de ejércitos en la calle. Bueno, se derrumba otro mito, ¿no? Como ya se derrumbó el mito de Chile, son modelos que más que realidades han sido mucha propaganda que encierran grandes contradicciones al interior. Chile es de los países más desiguales de América Latina, Estados Unidos es de los países más desiguales del mundo desarrollado, y sobre todo con una gran, todavía, ya no explícita, formal, pero existente, segregación, discriminación, y hasta que ya no aguantaron más, y el asesinato de George Floyd, el afroamericano, fue el detonante de una insatisfacción que se venía acumulando, sobre todo en los últimos años, ¿no? Cuando ya se han dado aberraciones realmente en la extrema acumulación de la riqueza, y un presidente que realmente es un caso patológico, ¿no? Y que trata de apagar el incendio echando gasolina, llamando a miles de soldados armados, como él dice, hasta los dientes, con armas letales y todas esas cosas, entonces generando más provocación en lugar de llamar a la calma, a la unidad nacional. No sé qué vio en la repercusión de los medios del mundo, pero aquí en Argentina, por ejemplo, fueron bastante restringidas, digamos, las coberturas y nunca le apuntan a Trump. Uno puede preguntarse qué ocurriría o qué cobertura mediática tendría este asunto si, por ejemplo, esto sucediera en un país como Venezuela, ¿no? O en algún país que tenga un gobierno de lo que llaman populistas. Si ocurriera en el gobierno de Alberto Fernández, hubiera ocurrido en mi gobierno, o sea, todo es manipulación. Y mira, es un problema mundial. Tú hablabas de, con la nueva ley, pues tuvieron la oportunidad de hacer este canal comunitario. Por ahí va la solución cooperativista, ¿no? Claro. Cambiar la propiedad de los medios de comunicación, porque mientras pertenezcan a las élites, lo que harán es defender a la élite, no informarán, no harán comunicación social, sino defenderán los intereses de sus propietarios. No nos engañemos, de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Pero en América Latina es tan grave esto. Sin información no hay democracia. Democracia es la opinión pública, expresada a través de elecciones en un marco de reglas preestablecidas llamada Estado de Derecho. Si no tienes adecuada información, no tienes adecuada opinión pública. Entonces, no nos garantizan la democracia estos medios de comunicación. Nos la han robado. Mientras no se resuelva la cuestión mediática en América Latina, no tendremos verdadera democracia. Y una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque hay una batalla cultural de por medio y ante cada intento de democratizar la palabra se acusa a los gobiernos que emprenden justamente esas leyes, esas legislaciones de autoritarios. Mira, la prensa hegemónica es el nuevo opio de nuestros pueblos. Es lo que utilizan para adormecernos, para manipularnos,
para imponernos la cultura hegemónica, para hacer que los pobres, las grandes mayorías, actúen no en función de sus intereses, sino en función de los intereses de los dueños de los medios de comunicación, es decir, en función de los intereses de las élites latinoamericanas. Hablemos de lo que ocurre en la región. Le cuento que hace poquito lo escuchábamos a Pepe Mujica, que siempre es tan interesante escucharlo, y él nos decía, tenemos que pensar en la región de otra manera y empezar a generar lazos desde nuestra inteligencia, desde las universidades, buscar otros aspectos que no sea solamente el comercial, y este es el momento. Lo escuchamos a Samper también proponiendo la creación de un bloque como la OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. ¿Cómo lo ve usted, Rafael, a este momento? Que es un momento infeliz, por supuesto, ¿no?, de pandemia, pero que ha planteado que lo que llamábamos normalidad en realidad era algo bastante injusto, y hay ahí una tensión también, ¿no? Porque por supuesto quienes proponen un sistema, sostener un sistema más neoliberal, están trabajando para que así sea, y hay fuerzas progresistas que suponemos también están trabajando para que exista un cambio. ¿Quién le parece a usted que tiene más posibilidades de capitalizar este momento? Creo que el progresismo, porque esta crisis nos ha dado la razón, ha demostrado la necesidad de acción colectiva, la necesidad de un Estado con capacidades, que no todo puede ser mercancía, que bienes fundamentales como la salud son derechos. Derecho es algo que nadie te lo puede quitar, no es algo que pueda adquirir si alguien me hace el favor o si tengo plata para obtenerlo, pero va a ser una lucha muy fuerte ideológica, porque por otro lado los otros van a decir, no, no, todo es culpa demasiado de Estado, de la política, de todas estas cuestiones, ¿no? Y probablemente podemos derivar en nacionalismo mucho más autoritario. Yo creo que gracias a la evidencia dentro de la tragedia, esto nos da la razón, pero como mencionamos, ¿no?, con los medios de comunicación manipulándote todo, puede hacer creer que el agua cae hacia arriba, ¿no? Cualquier cosa es posible. Sobre las propuestas de Samper, del propio Pepe, bueno, es poco lo que tengo que decir después de las ideas de esos dos grandes latinoamericanos, pero esto es algo que se viene proponiendo hace mucho tiempo. Esa fue la idea que Ecuador siempre tuvo de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, una OEA sin América del Norte. Urgemos reconocer que la América del sur de Río Bravo es diferente de la América del norte de Río Bravo. Tenemos historias diferentes, tenemos intereses diferentes, tenemos realidades diferentes. Entonces, CELAC debería ser el espacio donde procesemos nuestros conflictos, nuestras coincidencias, y la OEA debería quedar como el espacio donde, como bloque, sobre todo América Latina, porque con el Caribe escribí hace poco un artículo en La Jornada, hay también algunos problemas, ¿no? Pero como bloque América Latina presente sus coincidencias y sus conflictos con América del Norte. Pero ¿qué sentido tiene en este momento que si hay un problema entre Ecuador y Colombia, vayamos a discutirlo a Washington? Porque si Ecuador tiene un problema con Estados Unidos, lo discute en Washington. ¿Qué posibilidades pese a tener la razón de victoria vamos a tener? Es necesario conformar bloques. El mundo del futuro será un mundo de bloques. El bloque latinoamericano, discutir en ese espacio llamado CELAC e ir como bloque a no confrontar, en un marco de respeto, armonía, ojalá hermandad, pero con fuerza, defendiendo nuestros intereses, defendiendo la verdad, ir a conversar con América del Norte en esto que se llama OEA actualmente. Una aspiración histórica, usted lo decía recién, ¿no? Quizás el momento en el que más cerca se estuvo fue hace algunos años justamente, con usted al frente del gobierno de Ecuador, con los Kirchner en Argentina, con Dilma, con Lula en Brasil, con Bachelet, con Evo Morales, con Chávez. Digo, fue realmente un momento histórico. ¿Qué faltó para que no se pudiera consolidar? Pensábamos hasta en un Banco del Sur, ¿no? Bueno, pensamos en muchas cosas y se avanzó muchísimo. UNASUR en 10 años avanzó más que la Unión Europea en sus primeros 10 años. Pero nunca imaginamos esta tragedia, nunca imaginamos el retroceso, yo diría hasta civilizatorio, porque tú has nombrado muchos gobiernos progresistas, pero hubo gobiernos de derecha que fundaron UNASUR, que creían en la integración. Uribe, claro. Alan García, después Piñera. Es decir, la integración y ciertos principios, la voluntad integracionista, el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, iba más allá, como tiene que ser, como fue el origen de la Unión Europea, más allá de derecha o izquierda. Hoy todos los politizamos, y por hacerle daño a la izquierda, al progresismo, porque UNASUR creen que fue idea de Chávez o de Correa, hay que destrozarlo. Y mira cuánta falta nos hace UNASUR en estos momentos. Ojalá los pueblos latinoamericanos aprendamos de esta durísima experiencia, porque cuánta falta nos hace UNASUR en estos momentos. UNASUR tenía hasta el Consejo de Salud de UNASUR, tenía el Instituto de Salud en Río de Janeiro, donde se reunieron, por ejemplo, en el 2009 los ministros de salud para enfrentar la epidemia H1N1, y la región reaccionó muy bien ante esa epidemia. Ahora, ¿qué hizo? Yo tanque a la frontera con Ecuador para evitar que pasen los ecuatorianos contagiados con coronavirus. O sea, es una locura. Claro.
Sí, sí, lo leía justamente hace algunos días, Rafael, usted hacía esa comparación, ¿no? De lo que había sido aquella situación con el H1N1, que si bien es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, bueno, en términos epidemiológicos, claro, hizo falta aplicar determinadas políticas y en esta ocasión, lamentablemente, muchos de los gobiernos llegaron tarde. Y en ese marco me quedo en Ecuador, porque las imágenes que llegan desde su país, las que llegaban desde su país, con lamentablemente muchos vecinos muertos en las calles, incluso, ¿no? Tales verdaderamente terribles, son dolorosas. ¿Qué está pasando en Ecuador? Que tenemos un gobierno inepto. Y 3 años se han pasado debilitando al Estado con la cobertura, la complicidad de la prensa para destruir a Correa. O sea, les importó solamente que nos persiguieran a nosotros después de la traición que recibimos, no les importó destruir a la patria con tal de destruir a Correa. Y la peor emergencia, yo creo, de la historia del país, nos ha tomado con el peor gobierno, con un Estado absolutamente debilitado, con un sistema de salud destrozado, redujeron presupuesto, votaron miles de médicos, funcionarios del sistema de salud, terminaron convenios tremendamente beneficiosos, como el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos regresaron en diciembre que trabajaban en los lugares más recónditos del Ecuador, epidemiólogos. Justo cuando más los necesitan, ¿no? ¿Ah? Cuando más los necesitan. Los epidemiólogos, perdón, los regresaron en diciembre, 72, 74, ¿no? No recuerdo la cifra exacta. ¿Cuánta falta nos hace en este momento? Y se repartieron los hospitales, porque regresamos a esa politiquería corrupta de que para comprar votos en la asamblea te irte al hospital y los politiqueros no quieren los hospitales para servir mejor a la gente, sino para poner de gerente, de encargado de compras, sus cómplices, compinches, y con eso comprar las cosas con sobreprecios, y no te imaginas la cantidad de escándalos que estamos teniendo en esta terrible crisis. Entonces nos tomó sin gobierno, con un Estado debilitado, con un sistema de salud destrozado, con una economía hecha a pedazos. Ya el año pasado, sin caída del precio del petróleo, sin virus, ya Ecuador había decrecido. Y la paradoja es tal, y con la manipulación de la prensa nos hacen tolerar lo intolerable, que la banca, pese a que la economía decreció 0.5%, rompió récord en utilidades. Nunca ha ganado tanta plata como el año pasado con una economía en decrecimiento. Yo soy economista, que alguien me explique cómo puede suceder eso. La explicación es técnica, es política. Están cogobiernan no para el bien común, sino para sus bolsillos. Bueno, en Argentina venimos de cerrar una etapa así, ¿no? Todavía estamos analizando los daños de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, un endeudamiento realmente cruel, porque no fue un endeudamiento para invertir en producción o para invertir en mejoras de calidad de vida de la gente, obras, etcétera, sino que fue para pagar deudas y para solventar la fuga de los capitales, en definitiva, ¿no? Hay que rediscutir este tipo de temas también, porque son varios los países que están endeudados. La situación urgente, sin duda, es la de Argentina en este momento por el nivel de deuda que tenemos, digo, pero hay que rediscutir todo este tipo de cuestiones, cómo puede ser que los pueblos permitan estos endeudamientos de una manera tan mansa, ¿no? Porque no hay resistencia prácticamente. Porque para que funcione la democracia, Felicitas, se requiere formación e información, no son cosas independientes. La información te genera formación. Y las dos cosas las han despedazado. No tenemos información, tenemos manipulación permanente de los medios de comunicación. Por ejemplo, pregúntale a cualquier pobre que no paga impuestos si América Latina tiene demasiado impuestos, te va a decir que sí. Y el Estado obeso, demasiado grande. América Latina tal vez la región de más bajos ingresos de impuestos, perdón, del mundo. Es uno de los factores para ser la región más desigual del planeta. Y con un Estado por debajo del promedio de los países, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación del Desarrollo, los países de la OCDE, donde están los países en principio más ricos del planeta. Un país como Francia tiene 55% de gasto público PIB, Ecuador tiene 37%, estoy seguro que Argentina debe estar por esos niveles. En todo caso, te convencen de cosas imposibles, no hay información, ¿no? Hay manipulación, pero tampoco hay formación, porque siempre se ha descuidado la educación. Y se descuidó por motivos, yo no creo en el complot, en la maldad planificada, explícita, pero sí en cosas que ni se dan cuenta que están practicando, ¿no? Hay un ejemplo histórico. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el principal autor de la Declaración de Independencia, uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, que su segundo párrafo dice algo así: nosotros defendemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todo hombre tiene derecho a la felicidad, nace libre, etcétera, etcétera. Bueno, Thomas Jefferson era propietario de 600 esclavos, y no era un mentiroso, estaba convencido de lo que decía, pero para él, los negros no eran seres humanos, así de sencillo. Nuestras élites, cuando te hablan de libertad, es para ellos.
Cuando te hablan de derecho es para ellos. Cuando te hablan de educación es para ellos. Entonces, ellos creen que es normal que los pobres tengan la peor educación. Ya no es ser bueno o malo, ya está más allá de eso. Ya no es inmoralidad, es amoralidad. Perdieron la referencia. Tiene que ser así. Entonces, sin esa educación adecuada, sin desarrollo de pensamiento crítico, no hay formación. Entonces, la gente no sabe tomar adecuadamente las decisiones a nivel electoral, las decisiones de acción colectiva, elegir sus representantes políticos, y tenemos malos políticos y peor política. Y con eso, pésima acción colectiva, pésimas decisiones sociales, es lo que nos ha mantenido en el subdesarrollo. Entonces, mientras no mejore esa formación y esa información, las democracias no van a funcionar. Apelo a su costado de economista, Rafael. Se escuchan muchas teorías sobre cómo debería ser la normalidad o cómo debería ser el sistema económico después de esta pandemia, porque lo que ha quedado en evidencia justamente es eso, ¿no? Son las inequidades del neoliberalismo. Nos damos cuenta de repente que sería una muy buena medida empezar a cobrarle más impuestos